Me quiero morir. Perfecto. Bueno, María, te damos la palabra a ti. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos, bienvenida Sol, gracias por aceptar nuestra invitación a dar esta primera charla en nuestra reunión mensual del Instituto de Derecho Sistémico. Te doy la bienvenida en nombre de todo el grupo, y bueno, voy a presentarte, a contarles un poquito qué es lo que haces, para que después puedas exponer tu tema. Bueno, se llama Solange Carolina Nugoli, es abogada sistémica egresada de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en Derecho Ambiental y Derecho Aeronáutico, es docente de la Universidad Nacional de La Plata, Universidad Católica Argentina, es coordinadora de clínicas de extensión universitaria de la Universidad Nacional de La Plata, vicedirectora del área de Relaciones Institucionales del Colegio de la Abogacía de La Plata. Y además fue ponente, donde compartimos las primeras jornadas de Derecho Sistémico de Morón con un trabajo hermoso sobre Derecho Sistémico y sucesiones, ¿sí? Así que me pareció importante también recordar ese momento, recordar tus espacios de radio que has tenido este verano, en donde hablaste también del derecho sistémico, así que Sol, bienvenida, abrite el micrófono y bueno, te escuchamos con muchas ganas. Bueno, muchas gracias. Primero por la invitación. Voy a ir compartiendo, no sé si se llega a ver todo, a ver, ahí creo que me veo yo sola. ¿Se ve ahí la presentación? ¿Sí? Perfecto. Sí, perfecto. Listo. Buenísimo, gracias. Bueno, gracias por la invitación. Como les decía recién, me gustaría que esto sea un espacio de encuentro donde nos podamos ir comunicando, ¿no? Así que si alguien, por ahí yo no tengo la posibilidad de verlos a todos porque tengo en la pantalla la filmina, pero si alguien me avisa o se desmutea para poder hacer algún comentario, hacer algún aporte, porque me parece que este es un espacio de co-construcción intelectual también, ¿no? Así que me gustaría que sientan esa propuesta. Bueno, la idea de hoy es conversar un poco acerca del divorcio como un espacio de revinculación sistémica. En esta propuesta que yo entiendo que tiene que ampliar la mirada del... Ahí vamos a silenciar, no sé si... Te aviso cuando yo... Bueno, silencié a alguien porque si no me podía ni escuchar a mí misma. Bueno, la propuesta esta de ampliar un poco la mirada del conflicto, llegar un poco más allá, ¿no? Y ver qué es lo que nos está tratando de mostrar. Entendiendo que todo problema nace para mostrar algo, y que descubrirlo nos brinda la posibilidad de solucionarlo o elaborarlo. Entonces, les propongo mirar al divorcio como una desvinculación sistémica, para llegar después a una revinculación. Entonces vamos a transitar algunas etapas, ¿no? Como me gustaría hacerles algunas aclaraciones personales y preliminares de lo que para mí es estar al servicio de lo esencial al momento de tomar el rol de abogada, ¿no? Después un recorrido por lo sistémico y lo multidimensional. Esto de qué es para mí, ¿no?, la revinculación en materia de divorcio, y contarles un caso que para mí es un caso de éxito como la alineación con los valores esenciales, no éxito porque las partes se hayan podido abrazar y al menos todavía encontrar de forma pacífica. Y como reflexión final, compartirles algunas características sistémicas del proceso de divorcio, que mi idea es que no son, como decimos nosotros, taxativas, ¿no? Sino que son algunas observaciones que yo he tomado en el recorrido, que pueden ser nutridas con el aporte de ustedes. Por eso me interesa que si sienten compartir algo, me lo comenten. Entonces, esto de para mí, de qué significa estar al servicio de lo esencial, tiene que ver con poner el foco
en no generar nuevos espacios de odio en la sociedad, ¿no? Es decir, cuando a mí como abogada me viene a ver un matrimonio, o quizás una sola persona para solicitar el espacio para poder hacer un divorcio, a mí lo que me interesa es que ese vínculo sane lo más posible en este espacio que es mi estudio, porque entiendo que eso, si no, después tiene determinadas consecuencias a nivel social. Eso para mí es lo esencial, y lo esencial a veces me invita a mí a correrme de escena, ¿no? Esto, Hellinger en un libro, no me acuerdo cuál es, dice que en un intento de caminar no sobre la nube rosa, sino de caminar sobre la tierra, con los desafíos que esto implica, porque parece que la propuesta resulte pacificadora, pero a la hora de llevarla a cabo, yo tengo resistencias de mi sistema y del sistema del otro, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hablar de esto de la multidimensión, de cómo las partes y sus historias entran en juego con las historias de los abogados y de las abogadas también al momento al momento cuando nos llega un caso. Esto se los voy a comentar más cuando hagamos el análisis del caso. Yo en general trabajo con el árbol genealógico de las personas que vienen a consulta. Eso me permite a mí entender fechas, nombres, cómo la persona se posiciona de forma intersistémica, cómo se ve esa persona. Hay veces que la persona ni siquiera se pone dentro del árbol, hay veces que se pone a la misma altura de sus padres, es decir, el trabajo con el árbol genealógico no... como un diseño creativo que se produce en el momento, ¿no? Y que el análisis viene a como a plasmar una imagen. Bueno, ese trabajo me permite a mí también saber qué vínculo tengo yo con esa persona, es decir, qué es lo que me está convocando a mí en ese caso, a sanar internamente, ¿no? ¿Por qué vibro con esa consulta y no con otra? A mí en general los nombres me ayudan a eso, y las fechas también. Brigitte en uno de sus libros señala que hay veces que las fechas de los divorcios tienen que ver con fallecimientos o con casamientos dentro del propio sistema. Entonces ahí se pueden analizar ciertas implicancias también. Y esto parte también de encontrar como profesionales y, digo, hacia adentro y hacia afuera, una responsabilidad incondicional. Una responsabilidad incondicional con la propia herida. Para mí eso es importante ponerlo sobre la mesa, es decir, ver cómo me encuentro yo a la hora de la consulta y cómo me moviliza ese caso a mí. No me quiero olvidar de nada. Bueno, entonces, ahora les cuento, a mí lo que me interesa a veces cuando tomo cursos o clases de derecho sistémico es el cómo, ¿no? O sea, cómo llegás a eso, porque en esto de estar al servicio y este espacio, al abrirlo dentro del colegio de abogados, y también propio de mi función dentro del colegio de abogados, creo que lo que está bueno de compartir es cómo yo pude diseñar un método de abordaje para llegar a una solución pacífica en estos casos, que ustedes lo pueden tomar, lo pueden modificar, pero me parece que compartirlo hace a que como colegas nos enriquezcamos en estos espacios. Entonces, la primera propuesta que hago es esta pregunta de cómo llegué hasta acá. O sea, la persona o si bien en el matrimonio, cómo llegaron hasta acá. A partir de ahí tenemos algunas entrevistas que yo les llamo las entrevistas del dolor, porque ponemos sobre la mesa la herida, o sea, los puntos de dolor, porque si yo no sé cuáles son los puntos de dolor, no sé cuál es el conflicto, es decir, aquella faz emocional del conflicto jurídico que está pujando por ser vista. Una vez que pongo eso sobre la mesa, empiezo a trabajar sobre los puntos de acuerdo, ¿no?
Entonces, me gusta este juego de palabras del divorcio express, que invita a que tenemos un proceso judicial corto, al menos ahora en Argentina, y que podemos hacer un proceso extrajudicial previo al divorcio un poco más prolongado. Bueno, yo me tomo ese permiso. Tenemos muchas entrevistas antes de empezar a redactar el acuerdo de divorcio. Con esto les adelanto que no me siento cómoda redactando divorcios unipersonales, ¿no? Es decir, porque no siento que sea el espacio propicio para una revinculación. A veces puede comenzar de ese modo, pero no me siento cómoda yo como profesional. Entonces, los primeros pasos vienen por esto de entender que estamos ante un proceso expreso, corto, como se le dice, pero lo hago un poco más largo al principio para tener ese espacio de entrevistas donde pongamos sobre la mesa cuáles son los puntos de dolor, cuáles son las heridas que cada uno tiene que de forma incondicional hacerse cargo, para después no trasladarlas hacia afuera, ¿no? Y después encontrar los puntos de acuerdo. Y con esto les traigo como repensar el divorcio incausado, para ver si existe o no. Desde lo jurídico nosotros hoy escindimos las causas del divorcio, es decir, es express porque no las ponemos sobre la mesa. Lo que pasa es que la separación siempre tiene causas, y esas causas en general están vinculadas con los puntos de dolor. Entonces, si yo no las pongo sobre la mesa, es como que, al menos desde mi perspectiva, me salteo una parte del proceso personal de separación. Y ahí adelanto que también desde mi punto de vista, no se puede escindir el proceso judicial del proceso personal de separación. Entonces, ahora me gustaría compartirles algunas observaciones, ¿no? Y cómo mi trauma, mi propio trauma, ¿no? Siempre está al servicio, y al servicio también de mi propio sesgo. Entonces, estas observaciones son tremendamente personales. Los invito y las invito a que si tienen otras, las compartan, porque siento que me enriquecen. Entonces, estas observaciones recorren mis separaciones también, mis desvinculaciones de pareja, y en las que me pude poner al servicio desde mi lado profesional también. Entonces les planteo esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si dilatamos durante años la separación y no la convertimos en divorcio? Esto es algo que he escuchado muy seguido. De hecho, estoy convencida que existe un tiempo, no digo tiempo cronológico, sino cairológico, para este tipo de cierres. Así como una sucesión iniciada en lo inmediato, a mi criterio, no tiene fuerza, un divorcio iniciado en lo inmediato tampoco, porque demanda un proceso personal de elaboración. Lo que pasa es que a veces ese proceso personal, si se dilata demasiado en el tiempo, observo que es una forma de no tomar en cuenta o no aprender este proceso de duelo que invita a transitar un proceso de divorcio. Entonces, así como el hecho de no casarnos habla de una falta de compromiso con el vínculo de pareja, desde la mirada sistémica, claro está, también no transitar el divorcio y quedarnos en la etapa de la separación personal habla de una imposibilidad para la elaboración de ese proceso de duelo, que implica el proceso de divorcio. Entonces, ahora les pregunto, tomando esto de la falta de compromiso o de la decisión que podemos tomar de no casarnos frente a un vínculo de pareja, ¿qué pasa cuando esta pareja se separa? Si nunca nos casamos. Entonces, la pregunta sería cuáles son las controversias o cuáles son las consecuencias de esto. Entonces, lo que se observa es que
al no poner sobre la mesa los puntos de dolor que tiene el divorcio como separación de pareja, porque no hay vínculo matrimonial sobre el cual en principio trabajar, este duelo se traslada al vínculo parental si hay, por ejemplo, menores involucrados, ¿no? Entonces, los regímenes de contacto o los de comunicación, las cuestiones que tienen que ver con la cuota de alimentos, van a estar atravesadas por las problemáticas que no fueron elaboradas y abordadas por la separación de pareja, porque acá el Código Civil y Comercial a nosotros hoy nos está pidiendo que frente al divorcio hagamos una propuesta, ¿sí? O mostremos cuál es el acuerdo que tienen las partes para cerrar este vínculo, que aborda todo lo que tiene que ver con la familia, ¿no? Pero ¿qué pasa si ese divorcio no existe? Porque si ese divorcio no existe, no hay obligación de presentar esto como un todo, ¿no? Algunos jueces o juezas de familia invitan a, bueno, ¿me traes la causa de alimentos? Bueno, pero decime cómo está el régimen de contacto, ¿qué pasa con estos chicos? ¿No? Pero no todos. Entonces, ¿qué pasa si al revés? Bueno, para mí, si la pareja vista desde la jerarquía tiene preponderancia respecto de los hijos, esto sucede lo mismo al momento de divorciarse o separarse. Primero lo primero, ¿no? Esto del orden y después el flujo de energía o el amor. Entonces, primero hablemos de la posibilidad de elaborar esta separación. Así no haya divorcio. Porque sin eso, las consecuencias son trágicas. Y ahí el escudo protector son los hipervulnerables, son los más pequeños. Entonces, la pregunta ahora es, ¿qué conlleva una separación, ¿no? Una separación que a veces no es solo de cuerpos. Bueno, y ahora les comparto un caso. A mí me gusta combinar algunas cuestiones de la astrología con el derecho, porque es una herramienta para mí poderosísima de autoconocimiento y que también a mí me ha ayudado a transitar mi noche oscura del alma. Incluso en los movimientos de desvinculación de mis exparejas, ¿sí? Entonces, nos viene bárbaro, Solange, porque tenemos una astróloga en este momento acá con nosotros. Bueno, me encanta eso, me encanta. Sí, creo que hay más de una. Carla estará súper feliz de escuchar que nombraste a esta disciplina. Bueno, Carla, muchas gracias, y lo que sientas que pueda aportar también. Está Solange Barreda, que también es astróloga, mi tocaya y colega. Así que, entonces, les planteo esto como la mirada que volvíamos a decir esto, ¿no? De la multidimensionalidad. Las partes involucradas de la mirada sistémica. Miren, el caso que les voy a comentar, para mí es casi como desnudarme en vivo, ¿no? Como hicimos aquella vez que recordaba Ángeles con la sucesión de mi propio padre. Entonces, las partes, si yo tomo las partes involucradas desde la mirada sistémica, entiendo que yo también estoy involucrada en esa desvinculación, ¿no? Entonces hay que ver qué propuesta de la capa de cebolla, de todo el espiral que tengo para elaborar todavía, me está proponiendo este caso. Bueno, este caso se los adelanto porque es mi perspectiva, pero pueden aportar otra idea. Los nombres de los involucrados es Liliana y Carlos, que casualmente son los segundos nombres de mis dos padres, es decir, mi mamá se llama Mirta Liliana y mi papá se llamaba Norberto Carlos. Por supuesto, ellos transitaron su proceso de divorcio con todo lo que eso implica, y también me han regalado los aprendizajes que esas experiencias traumáticas y de dolor aportan, ¿no? Y que uno, si quiere, las puede poner en servicio, por supuesto.
Entonces Liliana viene a verme diciéndome que hace 30 años que duerme con alguien y que hoy no sabe quién es. Bueno, acá uno de los puntos de dolor que señala Liliana es que su marido, digo marido porque todavía están casados, abusó sexualmente de su sobrina. Entonces eso la invitó a ella a repensar el vínculo matrimonial. ¿Se imaginan? Bueno, que acá el punto de dolor está como muy presente, ¿no? Muy sobre las IES. Entonces diseñamos una estrategia de abordaje, ¿no? Una estrategia jurídico-sistémica. En esta propuesta de decir, bueno, vamos a hacer el divorcio, sí, en algún momento lo vamos a hacer, no sé si ahora, porque para un divorcio express primero hay mucho para expresar, hay mucho para poner sobre la mesa. Entonces, los pasos previos para que exista una revinculación, yo los diseñé de este modo. En primer momento ella se va de la casa, porque bueno, al enterarse de esta situación, siente que no puede seguir conviviendo con su marido, entonces se va. Entonces el primer paso de la charla parte por pedirle a él que sostenga el alquiler que ella estaba afrontando de forma unilateral, porque bueno, la casa que había sido sede del hogar conyugal se la estaba quedando él, ¿no? Como esto de como vuelvo a equilibrar la balanza, al menos en lo que se pueda, ¿no? Y el segundo paso tiene que ver con lo que para mí son las consecuencias del fuero de atracción en materia sucesoria. Y esto es algo complejo, que yo lo he observado porque, bueno, Carla, no sé, tengo el ascendente en Escorpio, entonces las cosas que me vienen también tienen que ver con estos procesos de luto, ¿no? Y duelo. Pensaba cuando empezaste a hablar y nombraste el abuso, se me vino un Plutón, digo, algo ahí de esta energía tan de la sombra, ¿no? Que emerge en un sistema, quizás en una situación así, ¿no? Claro. Claro. Digo, Bueno, para conocer el despliegue. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, esto del fuero de atracción, ¿por qué lo traigo? Porque me ha pasado en muchos casos que cuando la persona viene a plantear esto del divorcio y cuando vamos a las propiedades, sobre todo la sede del hogar conyugal, y empezamos a analizar cómo vibra esa sede del hogar conyugal, cómo se constituyó, digo, con qué fuentes se compró, o bueno, en general si está vinculada con dinero que proviene de la sucesión de alguno de los padres de los involucrados, hay una invitación a reelaborar ese proceso de duelo. Entonces es como que el fuero de atracción del proceso sucesorio los vuelve a llamar y les dice, bueno, todavía acá hay una capa más de la cebolla por trabajar. Eso me pasó en muchos casos. Incluso que después de la entrevista, por las primeras entrevistas por el divorcio, la llamen para firmar un escrito en las sucesiones, o bien que una sucesión que no estaba avanzando tenga un movimiento, como que hay consecuencias, observo como un resonar en esa materia. Entonces, ¿esto por qué lo traigo? Porque la primera pregunta que hago yo frente a una entrevista es cuál es el conflicto de la persona, que puede tener o no tener que ver con el tema jurídico, ¿no? Porque, bueno, el tema habitacional era lo que a ella le preocupaba, por eso estaba tanto dedicándome a hablar de la sede del hogar conyugal. Entonces ella, ¿qué había hecho? Con el bien que le habían dejado sus padres, se lo había dado a un sobrino. Y no le cobraba alquiler, simplemente se lo había dado.
analizando ese gesto altruista, se observa que ese sobrino es el hermano de la chica abusada. Entonces, ella estaba como, por lo que se mostraba después en el campo, ¿no? En materia grupal, ella estaba intentando compensar la culpa, o tomando la culpa por ese abuso y compensar el daño generado, ¿no? Preocupada por la falta de disculpas o perdón de su marido respecto de la sobrina. Entonces, el primer paso, reitero, fue hablar con el marido para que aporte a la vivienda de ella, para que ella pueda alquilar. La segunda fue hablar con este sobrino para que comience a pagar por el alquiler de la vivienda. Y recién ahí, como tercer paso, nos podemos poner a trabajar en qué hacemos con el vínculo de pareja, que al no estar todavía del todo divorciados, aún existe, ¿no? Entonces nos pusimos a rastrear en las causas verdaderas del divorcio, es decir, qué lleva a ella venir a consulta para ver a dónde está la fuerza, ¿no? La mujer me señala que lo que a ella le dolía era el engaño. Y en ese momento me llama por teléfono una señora que me cuidaba a mí cuando yo era chica, que también se llama Liliana, que tuvo durante 14 años preso a su marido por abusar de su hija. Y en ese momento me acordé que lo que más le dolía a Liliana, la señora con la que yo trabajaba, era la mentira de su propio marido porque la había engañado con otra mujer. Es decir, el abuso no estaba siendo la causa real del conflicto divorcio, ¿no? Entonces, esto lo traigo porque lo que para uno puede llegar a ser esencial o ser determinante para tomar una decisión de separación, no lo es para un otro, ¿no? Entonces ahí es como que uno, o al menos es lo que intento, ¿no? Recordar esto de cuán insignificantes somos frente a la posibilidad de juzgar a un otro, ¿no? Así, actualmente estamos diseñando una estrategia de revinculación sistémica. De revinculación, perdón, quiero traer esto del segundo retorno de Saturno. Esta mujer cuando viene está atravesando por el segundo retorno de Saturno, que es en una etapa de la vida, que es alrededor de los 60 años, donde Saturno, que es Cronos, el dios del tiempo, que tiene que ver que tiene que ver con los cierres, que tiene que ver con el principio y el fin de algo, en el sentido de el tiempo, ¿no? El tiempo cronológico. Bueno, entonces Saturno a los 60 nos golpea la puerta y nos dice, ¿qué hiciste con este tiempo de vida, ¿no? Que tiene que ver con el segundo retorno de Saturno, porque el primero sucede a los 30, entonces en esta segunda vuelta Saturno le golpea la puerta un poco más fuerte y le dice, ¿qué hiciste con tu vida? Y retomo esto de hace 30 años que duermo con alguien y no sé quién es. Y entonces el primer paso acá para generar una revinculación sistémica es revincularse con uno mismo, ¿no? Entonces la propuesta acá es la revinculación de esta mujer con ella misma, la recuperación de estos años de vida y cómo el abuso a veces se nos presenta para recordar cómo hemos abusado de nosotros mismos frente a situaciones problemáticas, en pos de la familia, en pos de los hijos, o en pos de la excusa, digamos, que podamos utilizar en ese momento, ¿no? Siempre por dolor, ¿no? O por querer, por esto que implica trabajar sobre la herida.
Entonces, como reflexión les traigo algunas características sistémicas que para mí tiene el proceso de divorcio. Es un proceso de duelo que invita a ser transitado en todas sus etapas. Y es importantísimo transitar todas y cada una, porque después del proceso de divorcio, si se fueron transitando todas esas etapas, viene un momento de reconciliación. Y ese espacio de reconciliación, no de reconciliación en un mundo de Disney y Barbie princesa, ¿no? De reconciliación de dos adultos que pudieron mirarse y ver su propia sombra en el otro, ¿no? Como recuperar eso invita a esta reconciliación, a este espacio de reconciliación que genera la posibilidad de tener otro vínculo, en general de forma pacífica, y si hay hijos, mucho más amoroso. Y es un proceso personal que no puede escindirse, desde mi punto de vista, claro está, del proceso judicial. Entonces, así el proceso judicial, como decíamos, es express, es corto, tenemos que tener ciertas etapas previas para que esa sentencia de divorcio sea realmente el cierre de una etapa. Observando las fechas de la firma del acuerdo, las fechas de la sentencia y cómo esas fechas resuenan con el propio árbol. Y también cómo nos invita esto a ocupar nuestro lugar en el ciclo de la vida. Porque retomo esto del fuero de atracción del divorcio, de las sucesiones como un espacio, mirando hacia el divorcio, ¿no? Como un espacio que da lugar a las despedidas, a retomar las despedidas que no tuvieron lugar en otro momento. Es como una reinvitación. Para abrirnos a un cierre trascendental. El cierre trascendental no es el premeditado, ¿no? No es el que, bueno, un clavo saca otro clavo, o me agarro como Tarzán de una liana y paso a la otra, ¿no? Es el que me permite generar el vacío creativo para un nuevo encuentro. Bueno, yo hasta ahora siento que no tengo más nada para compartirles. Me gustaría dejar de compartir la pantalla. Y oírlas y oírlos con sus aportes o sus preguntas e intervenciones. Primera cosa, Solange, quiero agradecerte porque además de que estamos felices de tener tu participación en el instituto, abriste tu corazón, porque eso transmitiste, ¿no? Abriste tu corazón, te expusiste, estuviste ahí, nos diste tu presencia, tus emociones, ¿no? Tu proceso interno, y eso se transmitió absolutamente. Entonces, en principio te doy gracias por eso, porque fue una manera hiciste muy fácil la conexión, y nos llegó, por lo menos hablo desde mí, creo que seguramente también a los demás nos llegó mucho eso que transmitiste. Así que gracias por eso. Así que bueno, abrimos seguramente a comentarios, a preguntas, y para quienes no se están acercando a la mirada sistémica y a la filosofía de Bert Hellinger, habrá algunas cosas y algunas preguntas en relación a algunos términos que se han empleado. Ay, Marcela, sabes que yo no te oigo más. No sé si el resto... Ahí está. Sí, a ver, no, soy yo, Alicia, la que está hablando. Marcela estaba hablando y de pronto se cortó. Porque entró una llamada y me bloqueó mi audio. Estoy con el dispositivo del móvil. Así que bueno, nada, eso, que hay, no sé hasta dónde se escuchó, pero que para quienes no han tenido abordaje hasta ahora en la mirada sistémica, se están acercando a ella y a la filosofía desde la cual se
está exponiendo y está exponiendo Solange, en el instituto hay varias grabaciones de encuentros donde se fueron desarrollando los órdenes, ¿sí? Ella en un momento, cuando dijo lo primero es la pareja y después los hijos, estaba hablando de un orden y una jerarquía. Así que bueno, nada, eso quería comentar, que hay subidos a YouTube o hay material para compartir y nos lo piden y lo facilitamos, nada más que eso. Sigo. Gracias, gracias. Ahí tenemos una manito levantado de Mariana, así que la escuchamos. Si ella se puede desmutear, porque no sé por qué no estoy pudiendo. Hola, ¿qué tal? No, en realidad, perdón, no quería levantar la mano, quería poner el comentario de llegué tarde y de que muchísimas gracias, y me parece súper interesante la herramienta. Solo eso, pero en realidad, como estoy en el celu, puse la manito, perdón. Gracias. Gracias. Está bien, nada que disculpar. Bueno, y tenemos otra manito levantada de María, que también estoy intentando desmutearla, pero no está pasando. ¿Ahora? ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Bueno, yo te quería hacer una pregunta, Sol. Vos compartiste tu experiencia con el cliente trabajando el caso desde la mirada sistémica. Quería saber cómo te fue cuando fuiste hacia el otro lado, hacia la otra parte, ¿no? En el trato con el colega, en el trato con la contraparte propiamente dicha, y en la instancia de judicialización, ¿no es cierto? ¿Cómo fue tomado esto por el juzgado? Porque entiendo que cuando uno trabaja de esta manera, se elaboran los escritos de otra forma, se utilizan otros conceptos, entonces quería saber cómo te había ido en esa parte. Bueno, la verdad es que no era el caso que les iba a compartir, porque este caso todavía estábamos en las etapas previas a los que yo le digo los puntos de acuerdo, y se los compartí hoy porque hoy a la mañana tuve la entrevista con esta mujer, una de las últimas, y en la próxima va a ser conjunta. Pero me gusta esta pregunta que me haces porque tengo otras experiencias. Bueno, la verdad es que a mí me gusta mucho el champagne. Entonces, yo los invito a que después de este cierre se den una oportunidad para rebrindar, mirando a esta revinculación, ¿no? Con toda humildad les digo que nunca me ha fallado, jamás. Porque, no sé, se encuentran y se ven diferentes. Los primeros encuentros, en general, la gente se mata. Queda acá un clima en la oficina denostable. A veces, bueno, después tiene que ver un poco con lo energético y las observaciones, ¿no? Pero siempre algo pasa. Las primeras entrevistas son feas o dolorosas, ¿no? O difíciles de digerir. Después, eso va calmando, porque la intervención que yo les puedo hacer como tercero, digamos, es reorientar a cuáles son esos puntos de dolor y que tienen que ver con el sistema desde el cual viene cada uno, digo, con lo que nosotros llamamos buena conciencia, ¿no? Bueno, y cómo a veces generar un espacio de revinculación tiene que ver con la mala conciencia. Entonces, bueno, eso, sin poner esas palabras, como que se va trabajando. Yo en los escritos judiciales no hablo ni de buena conciencia ni de mala conciencia, pero sí pongo de resalto todo lo que sea, lo que haga a la propuesta de revinculación. Digo, la propuesta que exige el 438 para los requisitos del divorcio en Argentina, porque, bueno, Ernesto, que es de Panamá, será diferente allá, pero acá nuestro Código Civil y Comercial exige que junto al divorcio nosotros presentemos una propuesta que va a regular las consecuencias de ese divorcio. Bueno, en ese acuerdo que yo escribo, trabajo sobre todo, ¿no? Hago un acuerdo no sé si largo,
pero que tiene que ver con todo el transitar que nosotros hemos llevado adelante, porque recupera de forma escrita y es como que les da un sello y cierta importancia. Y después, en sede judicial no tengo problemas. Y con colegas no he tenido ningún inconveniente tampoco. Digo, en llevarlo de esta forma, la propuesta yo creo que es como que la necesidad tiene cara de hereje. Entonces, trato de hacer una propuesta tentadora para que las partes entiendan que lo mejor es llegar a un acuerdo, sin forzarlo, por supuesto. Pero como que a eso es a donde le dedico más atención. Entonces, después no tengo como consecuencias. Más que esto de que se encuentran a tomar algo, o me mandan una fotito y esas cosas, pero no, consecuencias con colegas no he tenido. Porque por ahí sí lo que hacen es, el acuerdo que redactamos, mostrárselo a un colega y que ese colega lo revise, y como el colega está muy ajeno de esa realidad, porque puede ser objetable en cierta forma desde lo jurídico, pero desde lo emocional está construido por las partes, entonces es como que, no sé, no he tenido inconvenientes. En sede judicial por ahí algunas veces me han criticado el patrocinio conjunto, porque bueno, a veces ha sucedido eso, y en provincia de Buenos Aires, al menos en algunos juzgados, lo que me han invitado a hacer es que las partes sepan que si tienen un problema respecto de ese acuerdo, yo no puedo actuar como letrada patrocinante o apoderada de ninguna de las dos. Pero la verdad es que yo tampoco tengo la necesidad o el gusto o el placer de actuar en ese tipo de causas, así que tampoco sería una causa en la que yo sienta que puedo llegar a aportar algo. Bueno, eso, no sé, Ángeles, si respondo. Y después de este trabajo con las partes, ¿no? ¿Alguna vez, en vez de divorciarse, se han reconciliado? Te pregunto, porque esta invitación a repensarse me parece que también lleva a que ese amor que se tiene se pueda volver a transformar en un amor claro, que cada uno pueda ubicarse otra vez dentro de su lugar, en su rol de pareja, y bueno, repensarse la situación. Bueno, mira, la verdad es que acá en La Plata trabaja Graciela Latour, que es una abogada que trabaja desde hace, es como la primera, con la mirada sistémica, ¿no? Y ella ha tenido causas así, que me las ha comentado, pero yo no, yo creo que también habla de mi imposibilidad, ¿no? Para sostener vínculos de pareja, para que ese amor, como vos decís, claro y ordenado, se reconvierta en un vínculo que siga siendo de pareja. No me ha sucedido eso. Y también no me han venido a ver gente con la duda, sino con la idea muy clara de querer divorciarse. Pero ahora que me decís, lo que sí me ha pasado es que me vino a ver un matrimonio que se querían divorciar, pero todavía estaban viviendo juntos. Y ese acuerdo, la redacción de ese acuerdo, ahí fue muy larga. Y lo pudimos terminar cuando ella se mudó. Porque yo creo que ahí con la separación de los cuerpos, como que se materializó algo que ellos estaban tratando de hacer y no se podía, ¿no? Desde la 3D tampoco. Gracias. Sí, por favor. Bueno, no sé si alguien más tiene... Sí, Solange, yo te quería preguntar si trabajas siempre en forma conjunta con las dos partes o si alguna vez te reunís con cada una de las partes por separado. Sí. Eso porque no me quedó muy claro.
Mi experiencia, yo he trabajado alguna vez antes de saber de la sistémica, y muchas veces he trabajado con patrocinio único, pero bueno, por lo general, personas que por ahí ya lo tienen muy elaborado, y sí me pasó esta pregunta que también le iba a hacer, la que hizo recién María, que sí, que alguna vez me pasó al revés, que nunca se divorciaron después de venir, pero no sabía nada de sistémico, no sé, tendrá que ver con otra cosa mía, pero puntualmente esa era mi pregunta, que a lo mejor lo dijiste, pero a mí no me quedó del todo claro. Sí, no, gracias, No. Alicia. Mira, gracias por la pregunta porque creo que yo no fui clara. Mira, en general la consulta viene de parte de una de las partes, ¿no? O sea, como que alguien se acerca, uno de los dos. Nunca me pasó que vinieran los dos juntos. Sí, con esto de que, bueno, él ya igual sabe y está averiguando, o ella está averiguando como por su lado. Por eso digo que la propuesta tiene que ser tentadora, ¿no? Tentadora desde la elaboración. Habla también de la apertura de las personas que me vienen a ver, ¿no? La primera entrevista, entonces, por el tipo de personas que se me acerca, es individual. Después de la primera entrevista, yo lo que les hago es un informe diagnóstico, ¿no? Si pudimos hacer alguna visualización o una constelación individual ese día en la sesión, para ver qué es lo esencial que se está tratando de mostrar, ¿no? Una vez que está establecido cuál es el conflicto real, no el aparente, no el síntoma. Con eso, a esa persona, nada, es como que le queda un montón de tarea para el hogar, ¿no? Para elaborarla tengo psicólogas que me acompañan también, entonces las derivaciones para mí son muy sencillas, digo, porque me sostienen ellas. Entonces, la primera o las primeras dos en general son individuales, pero el presupuesto y el informe diagnóstico yo lo necesito terminar de cerrar con la pareja. Entonces los invito a los dos, que son los encuentros más largos, más pesados, porque, o sea, las frases sanadoras que usamos nosotras en las constelaciones grupales o individuales, las trabajamos ahí, digo, no necesitamos representantes, enfrente tenemos a quien necesitamos, entonces ahí las frases sanadoras son como mi herramienta de batalla. Digo, gracias por todo por toda la experiencia, todas esas palabras que son como un bálsamo para el alma y que generan una permeabilidad para la escucha también. Eso lo hago siempre de forma conjunta. A veces es una entrevista, a veces son dos, yo después hago un proyecto, se los comparto, ellos los leen y vuelven acá a discutir así con uñas y dientes a veces, otras veces de forma más pacífica, ese convenio. Hasta que llegamos a un encuentro. Yo lo que hago también es que los honorarios los paguen en partes iguales, independientemente de la posibilidad económica de cada uno, porque eso me parece que tiene que estar compensado. Bueno, no sé, no tengo más nada como presente para compartirte, me parece. Pero sí, los primeros encuentros a veces son individuales y después son de la pareja. Después, cuando sale la sentencia de divorcio, si no van a una constelación grupal, sí hacemos un cierre individual, ¿no? Como tomando las experiencias y dejando con el otro lo que es del otro. Bien, muchas gracias. Por favor. Ahí tenemos una manito levantada de Marcela Garbizu, así que le invitamos a desmutearse, porque yo no puedo desmutear a nadie. Ahí está. Está el problema. Me encantó, Solange, tu exposición, muy claro el método de abordaje, así con estos pasos de cómo llegó, los puntos del dolor y los puntos del acuerdo,
un ABC ideal, nos diste. La verdad que a veces uno no sabe cómo empezar o cómo poder llevar a las partes por este lado, ¿no? Y la verdad que muy claro, muy práctico, y como seguir un librito, digamos, que nos va a ayudar por lo menos para el principio. Eso me encantó. Por ahí me hace ruido este tema, bueno, acá en Mar del Plata nos cuestionan mucho el tema del patrocinio único para las dos partes. Hay juzgados que le aceptan, otros que no, a veces se ha llegado hasta Cámara con recurso de apelación para que se acepte, sobre todo cuando hay niños, ¿no? Porque generalmente después hay que hacer un aumento de cuota alimentaria, o por ahí hay algún cambio en el régimen de comunicación y no se pueden poner de acuerdo, y quedamos como desprotegidas como abogadas, porque después no podés seguir con ninguno de los dos. ¿Te ha pasado por ahí que en el proceso previo, antes del divorcio, cuando vos citás a la otra parte, no haya querido venir o haya ido con otro colega, y después poder trabajar con esa colega en conjunto? O en el caso de que por ahí vos hiciste el patrocinio de los dos y después hay desacuerdos, y cómo se pudo resolver eso. Esa es mi duda. Está bien. Bueno, he tenido situaciones del estilo, pero en eso sí soy tremendamente intransigente. Para mí, acá vienen solo adultos. Entonces, solo desde el estado adulto puede una persona divorciarse de otra, no desde el estado niño. Entonces, cuando uno va a un profesional en búsqueda de la ayuda, hay que, como abogada trato de tener mucho cuidado para no correrme de mi rol de simple acompañante momentánea. Si las personas que llegaron a un acuerdo, no lo digo, la técnica está en ayudar a que después estos adultos puedan, desde la revinculación, no tener que recurrir a un profesional para poder charlar sobre la modificación de ese acuerdo en lo cotidiano. Porque ahí está como la mirada, no sé si sistémica, o sea, como ese plus que le podemos poner a un asesoramiento jurídico. Entonces, la capacitación es, bueno, por un momento no se pudieron entender, porque cada uno miraba para dentro de su sistema. Ahora, mírense, porque esto va a seguir como que van a seguir juntos, por más que estén separados desde lo corpóreo. Entonces, sí me ha pasado que han venido con colegas y, bueno, eso después se diluyó, y hice un patrocinio conjunto. No me ha pasado de tener problemas después del divorcio de forma conjunta, pero sí unilaterales. Por eso no me siento cómoda haciéndolos, porque siento que a mí me gusta este espacio donde hablamos de cómo podemos ampliar la mirada, de cómo podemos escuchar al otro con el corazón, que parece un poco romántico, ¿no? Pero digo, es una herramienta que tenemos que tener, porque la idea es que salimos a la calle y si no, el otro siempre es el del problema y mi enemigo. Entonces, como que siento que no puedo dar ese plus. Me ha pasado por ahí en causas donde solamente régimen de contacto o alimentos, y que se llegue a un acuerdo y que después ese acuerdo, como no poder sostenerlo en el tiempo, ¿no? Pero me ha pasado también de que en esas situaciones yo no pude estar en contacto con las dos partes y hablar, poniendo las heridas sobre la mesa, ¿no? Y que se puedan mirar con otros ojos. Eso es lo que me ha pasado. Y bueno, las veces que me han criticado el patrocinio conjunto desde el Poder Judicial, lo he resuelto, digamos, con un recurso o con una manifestación de las partes, o invito a que la Secretaría escuche a las partes también y vea cómo
estas dos personas desde su rol adulto están mirando a los niños más que si tuvieran un patrocinio separado. Igual no me ha sucedido que eso se sostenga en el tiempo, ¿no? Digamos, esa crítica. Bien. Pero sí está, sí. No, qué bueno esto, que por ahí en la Secretaría el mismo juzgado pueda verlos a ellos a la cara y que ellos mismos te respalden, soñado, porque es realmente una autocomposición, entonces nadie mejor que ellos. Es que nosotras como abogadas, para mí, ¿no? O sea, uno de los principios del derecho familia es la autocomposición del conflicto, digo, ¿qué personas estamos dejando después de un proceso judicial? Un proceso judicial es un proceso de transformación también. ¿Qué personas dejamos si no pudimos, aunque sea compartirles, porque después el otro tiene la libertad de tomarlo, ¿no? Alguna herramienta para poder escuchar desde otro modo, y no desde el enojo. Sí. Y te hago una pregunta, dijiste que por ahí haces una constelación individual o grupal. ¿Ahí lo haces vos misma, o sea, haces los dos roles de abogada y consteladora, o lo derivás? ¿Cómo sería eso? Claro, o sea, si la persona va a constelar a grupal a otro lado, lo que hago es, recuperamos las experiencias para ver si consteló una temática, digo, eso lo hago en todos los casos, ¿no? Pero si la persona fue a constelar en una grupal y trabajó una de las problemáticas, o de casualidad se abrió o estuvo en un rol y le hizo sentido con algo que nosotros venimos acá trabajando, yo eso se lo pongo en las primeras entrevistas, se lo pongo sobre la mesa porque me interesa recuperarlo, porque por ahí si no es información que se pierde y la podemos como reelaborar. Pero sí, yo no escindo mi mirada, o al menos yo me concibo así. Soy abogada sistémica, no soy o abogada o consteladora, soy las dos cosas juntas. Eso a mí, al principio no lo trabajaba así, siempre derivaba, o llamaba a alguien para que haga las constelaciones individuales acá en mi oficina. Pero de a poco lo fui tomando, y en las entrevistas individuales, o por más que estén las dos personas, digo individuales porque no es un grupo, ¿no? Hacemos con los vínculos, con los muñequitos, o con una visualización, y si van a trabajar grupal, también la que facilita esas constelaciones es mi colega Solange, la otra Solange. Buenísimo, clarísimo. Muchas gracias, Solange. Por favor. Bueno, no sé si alguien más tiene ganas de comentarme o compartir algo. ¿Carla? Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por tu presentación y por tu apertura, por tu compartir. Hoy es mi primer día aquí, así que bueno, voy adentrándome en cómo es la dinámica, por eso fui preguntando, y disculpas ahí que ayer estaba medio perdida. Y nada, me quedé con esto, me parece fundamental lo que vos comentás, de primero ubicar cómo llegó ese vínculo a ese punto de dolor, y lo otro que comentaste, que es dar un cierre, ¿no? Acá dos cositas que te quería preguntar. Una es, ¿cómo haces ese cierre? Si lo haces desde las constelaciones, también si lo haces vos, bueno, entiendo que lo haces vos con esta última también pregunta que te hizo. Y si esto después vos lo ves que repercute en el proceso judicial, no sé en qué momento lo haces, si lo haces antes, si lo haces una vez que ya está el dictamen, bueno, conozco la terminología legal, pero digo, ¿cómo sería esa instancia de cierre para realmente revincular, ¿no? Porque me parece que eso es clave en lo que fuiste comentando. Bueno,
primero como para compartirte todo lo que me preguntas, ¿no? Esto de cómo vienen acá, o sea, cómo llegan, lo que primero hago también en la primera entrevista es hacerles la carta natal, y aunque sea la revolución solar, es cuando no me da para los tránsitos porque me es mucho trabajo, porque también eso por ahí ayuda como a entender qué es lo que está pasando, ¿no? Internamente, que parece que viene como de afuera, pero que, bueno, eso a mí me ayuda mucho, y en lo personal es como que, bueno, dale, metele por acá que es el camino, digo, porque, qué sé yo, trabajar con la luna de la persona o el ascendente de ese año a mí me da como la posibilidad de decir, bueno, este año hay posibilidades para esto, y trabajo con sinastrías también, ¿no? Que es la combinación de las dos cartas de la pareja. Sí, pensaba en eso, ¿no? Las sinastrías da claves gigantes para eso. De Claro. todas maneras, igual yo te preguntaba más sobre el abordaje. Yo soy astróloga, pero en realidad colabora con mi profesión central, que es de psicóloga. Y por eso resoné mucho con esto de poder encontrar ese punto inicial de dolor y el cierre, porque ahí es donde creo que muchos divorcios o muchos conflictos de pareja quedan confundidos en no poder hacer un cierre realmente, pero incluso porque ni siquiera van a ese punto de dolor. Por eso me pareció muy interesante ese desarrollo que hiciste. Sí, bueno, entonces, eso como que te contaba de la primera entrevista. Nosotros a veces tenemos otras, hacemos el acuerdo, después del acuerdo eso se presenta en el Poder Judicial, y según si hay menores, bueno, como que tiene un tramitecito, un proceso. Después de eso, el juez, si considera que está todo bien, dicta una sentencia que homologa ese acuerdo, ¿no? Que es el divorcio más cómo las partes decidieron organizar su nueva forma de familia. Después de esa sentencia, cuando sale esa sentencia, yo los invito, ahí sí, de forma separada, para trabajar esto que vos me decís, o que yo interpreto como el cierre, ¿no? La sentencia, desde lo material o desde la 3D, trabaja el cierre porque es el divorcio, o sea, acá la tenés, o con la inscripción, ¿no? Pero después eso hay que terminar de digerirlo también, porque es como que está el papel, pero todavía por ahí no lo terminamos de del todo digerir. Bueno, ese turno, por ejemplo, esa entrevista de cierre, hay veces que se posterga durante meses, hasta que la persona se sienta en condiciones de volver y terminar como de darle un cierre. Y ahí la verdad es que utilizo herramientas de lo más variado, desde el chamanismo, la psicomagia, o la herramienta que también la persona si tiene, que tenga ganas de trabajar, o con plantas también. No, yo no participo de ruedas de plantas, pero no administro, pero sí tengo para recomendar. Entonces, si veo que eso no está pudiendo ser cerrado, le invito a una derivación para hacer una toma durante un tiempo con alguien que sepa, ¿no? Pero digo, o sea, en ese caso entonces el cierre es en cada uno por su lado, individual, y es posterior a la sentencia, porque mi pregunta tenía que ver un poco con si ese cierre facilitaba el curso legal, el ordenamiento en la 3D, digamos. Te entendí ahora. Es al revés, digamos. Primero se da la sentencia y después se hace el trabajo de asimilación emocional, sistémico y demás. Sí, lo que pasa es que el trabajo sistémico acompaña todo el proceso, porque las primeras entrevistas antes de la redacción del acuerdo también son en conjunto. Entonces es como que lo sistémico va, y si se detiene el expediente, si por ejemplo, no sé, porque me ha pasado, por ejemplo, que las partidas de matrimonio tengan un error de tipeo,
bueno, haya que hacer una rectificación de la partida para poder recién pedir el divorcio. Bueno, no, eso nos volvemos a juntar y tratamos de ver juntos qué es lo que se está tratando de mostrar. Entonces, como que el cierre, yo no siento que suceda el día que caiga la sentencia, sino que también es un proceso, ¿no?, que vamos acompañando. Hay veces que ese cierre les permite encontrarse desde otro lado, como, no sé si una amistad es la palabra, pero más cordial. Sí, sí, seguro que es algo muy que se despega de un proceso que no tiene, ¿no?, estas características que vos le aportás, por eso me parece como muy bueno lo que hacen, ¿no?, ustedes como abogados y abogadas, al poder incluir este tipo de, como lo que subyace, ¿no?, realmente al conflicto y tratar de ordenarlo desde ese lugar. Así que bueno, muchas gracias. Por favor. Gracias. Yo ahora quería hacer otra pregunta, porque a raíz de lo que preguntó Carla, primero me encantaría que explicaran algunas palabras que no entendí ni qué significaban, algo de astrología, que dijera una palabra tan difícil que no me acuerdo ni cómo era, que tenían en cuenta de cada persona, eso por un lado. Y después, lo que yo pensaba, si vos les explicás a las partes al inicio, como estas etapas, porque vos fuiste como, para mí, yo lo interpreté como describiendo etapas de tu trabajo inicial, si le hablas de esto del cierre, que es el final, si siempre la parte lo requiere o a veces puede no requerirlo, si te ha pasado alguna vez. Bueno, yo la primera entrevista que tengo, que no es una entrevista de asesoramiento jurídico, ni sistémico, es una entrevista donde yo, salvo que la persona me conozca ya, y bueno, sepa cómo trabajo, en la primera entrevista yo le cuento cómo es mi método de trabajo, y le explico que todo proceso tiene pasos. Y bueno, sí, o sea, yo se los explico. Por ahí le hago una explicación genérica, porque todavía no trabajé con ese caso. Pero también es como que yo hago una planificación de cuántas etapas va a tener y cuántas entrevistas vamos a tener, y a veces no son suficientes y a veces sobran. Digo, como que eso es parte del proceso también, del proceso personal de las partes, ¿no? No sé si respondí tu pregunta, Alicia. Sí, en parte sí. Alicia, a ver sí. si yo también te interpreto, porque yo era media parecida a mi pregunta, así que también ahí me voy a sumar entre las dos, capaz que la podemos formular, Alice. Un poco, quizá a mí también me quedó resonando el tema del cierre, pero como un proceso que sí o sí se tiene que realizar, sí o sí se tiene que realizar dentro del proceso, como lo plantea Solange, en tu consulta. Consulta como todo el proceso, ¿no? Sí, digo consulta total. Y entonces me quedé pensando, quizá pudieras ampliar el tema del cierre, y porque como a simple vista, y esto lo digo con una percepción absolutamente personal, obvio, que es algo más a veces una necesidad del profesional o es un pedido del cliente. Esa sería mi pregunta, en el proceso como lo planteas, ¿no? Porque me faltó comprender el pedido del cliente al cierre, más allá de que desde el inicio vos planteaste esta necesidad tuya, y bueno, pues la comparto obviamente, de no generar más, de llevar más paz a lo social, más paz a lo colectivo, más paz a la vida cotidiana, ¿no? En eso yo estoy absolutamente coincidiendo con vos. El tema donde yo quiero comprender el tema del cierre es cómo vive, en base a tus experiencias y a tus clientes en particular, obviamente no va a ser a todos los clientes en general,
ese proceso de cierre, cómo es el enlace ahí entre voy a traer los órdenes de la ayuda en el proceso de cierre, y el cliente enfrente, digo el cliente y digo los clientes, de este proceso de divorcio. No sé si soy clara. Claro, sí, te entendí. Lo primero que yo le pregunto en la primera entrevista es cuál es el conflicto. Y desde ahí también, ¿qué es lo que sienten que yo les puedo aportar, ¿no? Como profesional? Siendo que ya, entre comillas, saben más o menos cómo yo trabajo porque se los expliqué, ¿no? Entonces, en base a esa pregunta, escucho la necesidad del otro, ¿no? Y desde ahí trato de acompañar en base a esa necesidad. No siempre la necesidad en el divorcio es el cierre, ¿no? Eso no siempre es así. Y también por eso comentaba que hay veces que después de la sentencia, cuando yo los invito a venir y dar como finalizado el proceso, al menos el proceso conmigo, después ellos si tienen más para trabajar es como volvemos a las capas de la cebolla, ¿no? Eso, lo importante es que ellos se lleven ese poquitito de decir, bueno, puedo escuchar de otra forma, digamos, ¿no? Nada más y nada menos, digamos. Pero hay veces que esa entrevista no vienen, o se posterga por muchísimos meses, o vienen por otro problema, que no tiene que ver con la pareja o algo por el estilo, ¿no? Y bueno, ahí vemos si hay voluntad o no hay voluntad de trabajarlo, pero tampoco nada de esto puede ser forzado, porque en ese sentido es voluntario. Y también, bueno, nada, es como que me hace mucho sentido esto que me decís, Marcela, de estar a la escucha, ¿no? Con los órdenes de la ayuda, de qué es lo que se está como buscando de mí, y que también qué es lo que yo puedo dar, ¿no? Por eso hablaba de la multidimensión, y de que como abogada, en ese momento, como compañera, soy parte de esa problemática, resueno con esa problemática para con mi sistema, ¿no? Que me invita también a trabajarme siempre. Gracias, gracias. Y después, Alicia, que preguntabas algunos conceptos. No sé, yo te voy a decir algunos, pero que no sé si son los que te generan dudas. Carla, si vos querés hacer algún aporte que sientas que es más enriquecedor o que suma. La sinastría es como si fuera, cada persona tiene su carta natal, y la sinastría es ver cómo charla una carta natal con la otra carta natal, digamos, ¿no? O sea, cómo, desde qué lado conversan o cómo se miran. En general se posicionan una arriba de la otra, vamos a decir, y se la analiza de esa forma, como sinastría, que eso sirve para analizar los vínculos de pareja, las sociedades, bueno, puede ser con un empleado también, que aporte. Y después, no sé si se dijo algo más. No, sí, al menos a mí me quedó esa palabrita ahí que no sabía, estaba por abrir el diccionario, ir a buscarla, me encantó. Y bueno, lo que me queda así como, ya como algo, un plus, si a partir de cuándo empezaste a implementar la astrología también con la sistémica. ¿Cuál vino primero, cuál vino después? ¿Cómo se complementaron? Tengo esa inquietud, me encantaría saberlo. Bueno, lo que pasa es que yo tuve una profunda crisis personal y profesional también, o sea, las dos juntas, para que no sea poco, ¿no? Cuando era más chica. Y fue como,
no sé si todo al unísono, pero es como que yo vengo a este grupo a charlarles algo y ustedes por ahí me aportan algo. Che, ¿no hiciste, qué sé yo, Reiki? Bueno, bueno, en un momento es como que era la chica así y hacía cuanto curso de sanación o lo que sea había, ¿no? Entonces empecé primero a estudiar, o sea, empecé a ir a hacer talleres de constelaciones, primero con mi psicóloga, después grupales, acompañada por ella, después en otros lugares. Y empecé, el mismo año que empecé la formación en constelaciones, empecé la formación en astrología. Y en el último año de astrología, no, en el anteúltimo, como que estudiábamos cartas de famosos y carta de, no sé, de la prima de alguno de los compañeros sin el nombre. Entonces nosotras teníamos que describir a la persona y la compañera decía, sí, mi prima es así o no es así. Bueno, entonces yo empecé a pensar que si eso ya más o menos lo podía hacer, podía empezar a tomar, como yo tengo las fichas de mis clientes que le pregunto el nombre y apellido, el DNI, la dirección, ¿por qué no le voy a preguntar la fecha de nacimiento? Y empecé a analizar, pero a ver si tenía alguna relación con la problemática, o sea, cómo se veía la problemática que ellos me planteaban en la carta. Y vi que eso me daba como mucha velocidad en el asesoramiento, porque es como que es algo que surge muy rápido, entonces avanzo a mayor velocidad. Y bueno, me empezó a servir y a partir de ahí empecé, cuando seguí estudiando, estudié los tránsitos y digo, la parte como que se llama de futurología, como de proyección, y bueno, me sirve también en materia así como de judicial, y yo se las comparto acá porque nada, vienen dos justo a verme en ese sentido. Pero básicamente es eso, los recorridos fueron medio al unísono. Bien. Y por mi necesidad también. Bien. Solange, te ayudan a desarrollar hipótesis. Claro. Claro. Que a veces, como todo, ¿no? Después puestas en el campo no tienen nada que ver, ¿no? Con lo que yo pensaba. Pero también me gusta, es como que no se me enciende porque digo, bueno, o sea, encuentro como metaexplicaciones de algo. Pero bueno, en ese sentido siento que colabora. No sé si respondí, Alicia. Sí, respondiste. La verdad estoy como maravillada, como muteada, muy, muy sorprendida realmente, porque, no sé, me encanta, realmente me encanta. Me interesa la astrología también y me sorprende que puedas aplicar de esa forma en lo jurídico, como abogada sistémica. Así que la verdad que te felicito y muchas gracias por todo lo que compartiste. Y bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Solange, yo tengo una. ¿Cuántos años tenés? Porque semejante experiencia, todo lo que has estudiado, la historia de vida y cómo ya sos sistémica tan joven que te veo, digo, Dios mío, qué recorrido acelerado. Estamos años luz. Yo tengo 51, estoy años luz tuyo. No, nos falta preguntar la fecha de nacimiento. Claro. Ahora nos tenés que decir el ascendente y la luna mínimo. Bueno, lo que pasa es que desde muy chica tuve una infancia muy traumática, entonces me tuve que poner a trabajar de chica para poder quedarme en este plano, a trabajar internamente, vamos a decir, ¿no? Esa es la realidad. No es que tengo mucha experiencia porque soy copada, o porque me gusta leer, todo eso sí, pero por mi propia necesidad del vacío existencial, ¿no? De entender qué hacemos, sobre todo cuando no sé, yo
estudié Derecho Ambiental porque en algún momento pensé que con eso iba a poder resolver algunas problemáticas que veía. Y un día me vi en una causa contra una papelera imprimiendo 5 resmas de hojas para dar un traslado a una cédula, y ahí otra vez el vacío existencial que se me venía encima, digo, no, me volví a equivocar. Y bueno, hasta que un montón de gente colaboró para que yo encontrara otro camino, pero si no, no sé. Eso. Gracias, Solange, gracias. Bueno, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ves, Solange? ¿Te parece que estamos bien así? Por mí está perfecto. Laura me pregunta si le puedo enviar el material. No sé si prefieren que yo lo suba la exposición al grupito de WhatsApp, o se los mande a alguna de ustedes y ustedes después lo difunden, o cómo yo, si no, o sea, me adapto a lo que me digan. Sí, subilo al grupo de WhatsApp y ahí les llega a todos. Los que no pudieron por ahí presenciar van a ver la grabación, pero el material ya lo tienen hoy disponible todos. Bueno. Perfecto. Genial. María, Bueno. ¿estás por ahí? A ver si ve. Acá estoy, sí, escuchando atentamente a Sol. Bueno, feliz de haber compartido esta jornada con ella, de este ser humano resiliente y tan valioso, ¿no? En lo que se ha convertido. Y me quedo pensando en este concepto de ecología de saberes de Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Que nos invita a pensarnos en nuestro saber disciplinar, pero también en relación con otros saberes que no necesariamente son estos saberes académicos, sino que son los saberes de la vida, de lo cotidiano, que enriquecen nuestra profesión. Y me parece que en ese sentido es que tenemos que seguir nutriéndonos para poder ejercer el derecho desde un lugar distinto, poder ejercer el derecho desde un lugar renovado, más humano, y bueno, para empezar a encontrar caminos alternativos que nos lleven al bienestar de la sociedad. Me quedo con eso, ¿no? Y agradecerle profundamente a Sol por haber compartido esta tarde con nosotros. Bueno, yo les quiero agradecer a todas y a todos ustedes, porque para mí es re lindo formar parte del instituto, charlar un ratito de esto. No sé, la otra vez, el año pasado, que hablaba la escribana, que no me acuerdo el nombre, también es como que para mí era un momento que vos decís, ay, qué lindo. Como que lo disfruto. Me encantaría algún día hacer alguna presencial para poder abrazarlas. No sé, y gracias por generar el espacio y sostenerlo, porque yo sé que es difícil también eso, a nivel institucional. Cuántos desafíos, gracias chicas, porque ahí allanan el camino, y me lo allanan, así que gracias. Ahí tenemos una manito levantada. Laura Carolina. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfectamente, te escuchamos. Bueno, yo no soy de la rama de doctor y doctora como están acá, no soy abogada, soy community de Sol, y lo único que les digo, o sea, las observo y observo a todos ahí, es que están un poco anonadados con lo que hace Sol y la persona que es ella, ¿no? Y abro micrófono más que nada para decirles que se animen, que cada una se anime a ejercer de una forma distinta la abogacía o lo que hagan, ¿no? Que Sol empezó este camino y se animó y le costó mucho encontrar su propia voz, ¿no es cierto? Y nada, solo quería compartir eso, que cada una busque su forma y que se anime a ejercer de forma distinta. Bueno, gracias, Lau. No, de nada. No sé si ven ahí en el grupo que están pidiendo a ver si pueden formar parte del grupo, en el chat, digo. ¿En el chat?
Sí, en sí, el chat ahí lo del- vi. Sí, porque no sé lo si... vimos, ya la vamos a incorporar. Ahí estamos viendo los chats. Porque por ahí si cerramos, eso se pierde. Ah, no, queda grabado, ¿no? Sí. Chat, no sé el No, chat. pero igual le sacamos una foto al chat. Y quedó grabado, sí. Bien. Ahí estamos. Ahí está. A mí también, por favor, de Barcelona. A ver si tenemos los chats. Micelo para el grupo, uno de La Plata, 2221, termina en 564. Otro termina en 162 de Barcelona. Otro termina en 779 de Perú. ¿Alguno más? Bien. Ahí estamos. Yo le saqué la foto, Marce, no sé si vos sacaste por las dudas. Sí, tengo todos los datos. Sacó Lili la Claro. foto también, yo también estaba por hacer lo mismo, pero ya nos comunicamos telepáticamente, parece. Ya la tenemos en Listo. Genial. computadoras. Bueno, nos despedimos, María, Marce, chicas, gente del instituto, participantes. Perfecto. Sí, nos despedimos. Bien, desde Uruguay, besos, Mariana. En Uruguay tenemos una persona. Bienvenida. Bueno, abrazo a todas y a todos y nos vemos. Gracias. Si pueden encender un minutito las cámaras, así saco una foto, puede ser. Los que quieran, no sé, O puedan. o puedan. Ahí está. Suficiente. Les agradezco. Listo. Besos. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias, Paul. Gracias. Gracias, chao, chao. Chao. Lili, ¿estás ahí? Sí, estoy Socorro. acá. A ver, porque antes de finalizar tengo que hacer algo, dejar de grabar. Sí. Bien. Ahí dejo Yo de tenía grabar. entendido que después que terminara la charla que teníamos que seguir nosotras solas. ¿Vos no?